Buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Jesús. Nuevamente los saludo en el nombre del Señor, deseando que cada uno de ustedes en sus hogares se encuentre siendo bendecido grandemente por Él. Reconocemos que los tiempos que vivimos no son tiempos fáciles, particularmente con la ampliación de las medidas que el gobierno de Guatemala ha tomado en relación con la limitación de locomoción durante las horas de toque de queda de 4 de la tarde a 4 de la mañana, por lo menos 2 semanas más, el prohibir que se desarrollen las actividades normales de trabajo, de transporte, etcétera. Es un tiempo difícil, un tiempo que ninguno de nosotros imaginó que le tocaría vivir. Nos hemos acostumbrado tanto a la vida normal del día a día, que eso hace que se nos dificulte entender las circunstancias por medio de las cuales estamos viviendo. Cuando comencé a predicar sobre el Evangelio de Lucas ya hace varios meses, nunca me imaginé que iban a coincidir los pasajes que me ha tocado predicar en estos domingos, los últimos 2 domingos desde esta plataforma específicamente, casi podríamos decir la iglesia en el exilio, ¿no? No me imaginé que los pasajes que iba a tener que predicar iban a ser pasajes que nos harían reflexionar sobre la situación en la que estamos y las palabras del Señor Jesucristo. La humanidad ha vivido épocas difíciles en varios momentos a lo largo de su historia, y creo yo que en las últimas décadas nos habíamos acostumbrado, aunque hemos tenido dificultades y momentos difíciles, como país, como continente, como humanidad, nos habíamos acostumbrado probablemente en las últimas décadas a la comodidad de la vida moderna. De suerte que todo lo que tiene que ver con los avances científicos, tecnológicos en la medicina, habían hecho que nos olvidemos que a lo largo de la historia la humanidad siempre ha sido vulnerable a una gran cantidad de circunstancias de salud, de guerras, de embates, aunque ha habido guerras en las últimas décadas también en el mundo, y ha habido eventos que realmente han venido a cambiar el mundo como lo hemos conocido recientemente. En la época del Nuevo Testamento, y particularmente en la época cuando el Señor Jesucristo estuvo en Palestina con el pueblo de Israel, fue una época en la cual hubo muchas dificultades y muchas circunstancias difíciles. Políticamente hablando, Palestina se encontraba bajo control de los romanos, y realmente los romanos no habían sido un imperio benigno, había sido un imperio bastante difícil que había colocado a la región en situaciones bastante convulsivas, de suerte entonces que había muchos movimientos que trataban de liberarse de los romanos. Habían sido duros, habían sido rigurosos, habían tratado en algunas oportunidades de una forma muy cruel a las poblaciones que habían conquistado, y esos pueblos anhelaban el cambio. Particularmente el pueblo de Israel, a la luz de las promesas del Antiguo Testamento, había estado anhelando que se inaugurara el cambio tan esperado, no solamente ofrecido por los profetas, sino también anhelado a lo largo de la literatura intertestamentaria, en el periodo que medió entre el cierre del Antiguo Testamento y el inicio de la escritura del Nuevo Testamento. Esta literatura intertestamentaria había expresado mucho ese anhelo del cambio, el anticipar que Dios se manifestara ampliamente en el mundo para poder poner en función un reino de paz, de justicia, de misericordia, un reino en el cual realmente el pueblo de Israel se vería liberado de la opresión de aquellos que lo habían estado gobernando por alrededor de unos 600 años ya. Cuando el Señor Jesucristo apareció en escena, no era el primer, entre comillas, Mesías o predicador de la llegada del reino que había aparecido. Aún en el Nuevo Testamento se hace referencia a algunos de estos mesías, entre comillas, judíos que habían aparecido ofreciendo la manifestación del reino de Dios. En el libro de Hechos, el
Gamaliel, uno de los miembros del Sanedrín, precisamente hace referencia a dos de estos individuos. Y también cuando el apóstol Pablo estaba frente a Félix, el gobernador, este le pregunta si no era el egipcio que había llevado a 4,000 hombres a rebelarse en contra del gobierno romano. Cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios, levantó muchas expectativas, y eso hizo que no solamente el pueblo, sino el liderazgo religioso estuviera atento a lo que él haría. E incluso algunos creían que en Jesucristo había llegado esa oportunidad tan anhelada de liberarse de los romanos. En una oportunidad, incluso, dice el Evangelio de Juan capítulo 6, cuando él comenzó a manifestar sus milagros, particularmente cuando hizo el milagro de la multiplicación del pan, la gente quiso hacerle rey. Y hacerle rey significaba nombrarlo aquel que habría de liberarlos de la opresión de los romanos que estaban encima de ellos. Naturalmente, esto refleja el corazón humano de anhelar el cambio, liberarse de situaciones difíciles. El problema fue que en el caso de Jesucristo, el pueblo de Israel no entendió, no comprendió que Él no había venido específicamente en ese momento a derrotar a los romanos, a oponerse a los romanos, liberar al pueblo militar, política y nacionalmente. Él había venido primeramente a ofrecerles la salvación, el rescate de una situación que es de mucha mayor trascendencia que la situación material y política en medio de la cual vivimos. Al llegar a la porción que nos toca hoy, podemos ver cómo el Señor continúa sobre lo que hemos estado meditando recientemente. Estamos en Lucas capítulo 17, versículos del 20 al 37. Esta porción es un poquito más larga que las que hemos estudiado en las últimas semanas, pero es una sección unitaria. Incluso algunos estudiosos incluyen como parte de esta sección los primeros 8 versículos del capítulo 18, que de alguna manera concluyen lo que el Señor Jesucristo está diciendo cuando el versículo 8 del capítulo 18 hace una pregunta: os digo que pronto les hará justicia en relación con aquellos que claman y piden que Dios actúe a su favor. Y luego pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Con esta pregunta de la venida del Hijo del Hombre, recuerda lo visto previamente en la sección que hoy estaremos meditando. Comienza diciendo el versículo 20 del capítulo 17 de Lucas lo siguiente: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y continuando con el versículo 21, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Nuestro enfoque en este pasaje que estamos estudiando hoy es el reino de Dios en nuestro tiempo y en el futuro. ¿Qué tiene que ver el reino de Dios con nosotros? Y esa era la gran inquietud del liderazgo judío, así como de todo el pueblo de Israel cuando el Señor Jesucristo estuvo presente. Nuestra pregunta en momentos como los que estamos viviendo hoy es: ¿qué es lo que Dios está haciendo en el mundo? Hemos hecho mucho énfasis en ocasiones en la petición del Padre Nuestro, que en una de sus primeras peticiones delante de Dios, después de que glorifica a Dios, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en los cielos. La petición, el anhelo y el deseo del pueblo de Dios a lo largo de los últimos siglos, de los últimos 2 milenios, ha sido nuevamente que el reino de Dios se plasme en este mundo. Y nuestra pregunta constantemente es: Señor, ¿cuándo vas a manifestarte? A lo largo de los 2000 años de historia que tiene el cristianismo, la iglesia ha tenido que vivir a través de variadas circunstancias y momentos duros. La historia ha sido realmente bastante fuerte en cuestiones militares, políticas, de salud y enfermedades. Recientemente, en relación con esta pandemia que nos ha tocado vivir, se ha hecho un recuento de las diferentes dificultades de salud que ha habido en los últimos 2000 años. Y realmente la humanidad se ha visto en situaciones difíciles. Las más recientes son, por ejemplo, la pandemia de la así llamada gripe española hace poco más de un siglo, en 1918-1919, una pandemia realmente que
tuvo un golpe muy duro. Se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas. Es una cantidad increíblemente alta. Unos siglos antes estuvo el problema con el cólera en Europa y en otros lugares en los siglos XVIII y XIX. Y antes de esto estuvo la famosa peste negra alrededor de los siglos XIV y XV. Situaciones que han golpeado duramente a la humanidad, y seguramente los cristianos en esas circunstancias se han preguntado qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que Dios está tratando de que nosotros recordemos y reconozcamos en medio de estas circunstancias. Cuando al Señor los fariseos le preguntan cuándo habría de venir el reino de Dios, seguramente ellos lo hacían porque anhelaban que el reino de Dios se manifestara. Y el Señor Jesucristo les responde: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Esta frase, con advertencia, podría también entenderse en el sentido: no vendrá con mucho rebuscar y tratar de encontrar evidencias, manifestaciones, señales, ya fuera por observar señales en el cielo, por tratar de interpretar, como algunos hacían astrológicamente, el significado de lo que las estrellas hacen, tratar de entender las circunstancias a nuestro alrededor. El hombre, a lo largo de la historia, cuando mira eventos que trastornan nuestra vida cotidiana, se pregunta: ¿es este un actuar del reino de Dios? Y lo que el Señor Jesucristo le responde a los judíos en ese momento es que realmente cuando hay esos cambios no debemos buscar si el reino de Dios está llegando. Lo que Él les dice: no hagan caso cuando les dicen está aquí o está allí. El punto importante que Jesucristo dice es que por medio de su predicación y la enseñanza, el reino de Dios se ha acercado. En la persona del Señor Jesucristo, el reino de Dios estaba entre ellos. Y esto era algo que ellos habían fallado en reconocer, que Dios estaba en medio de ellos. Y que cuando Dios quiere hablarnos no es para responder a aquellas cosas que van a satisfacer nuestros anhelos y nuestros deseos. Cuando los fariseos y el liderazgo religioso del pueblo de Israel y el pueblo de Israel en general anhelaba la llegada del reino de Dios, era porque ellos estaban anhelando encontrarse en una situación de ventaja, en que se podrían ver favorecidos, en que sus sueños, sus anhelos se verían cumplidos y concretados. Ellos no se estaban ocupando ni preocupando de cómo ellos estaban respondiendo al mensaje de Dios. Y el Señor Jesucristo hará énfasis precisamente en eso, que cada uno de nosotros debe estar listo y responder a lo que Dios pide de nosotros, y no anhelar y buscar nuestra complacencia, y no anhelar y buscar nuestra estabilidad material y económica y nuestra propia condición favorable en todo lo que vivimos. Lo que el hombre ha buscado y sigue buscando constantemente es cómo sentirse plácido y complacido en el mundo, tener todos los medios y recursos materiales a su alcance, cómo tener una estabilidad total, cómo sentirse con una persona de una salud que puede sobreponerse a los distintos problemas y circunstancias que tenemos. Nos gustaría vivir 500, 1000 años y poder conquistar y alcanzar lo que en algún tiempo algunos hablaban de encontrar la solución o aquella bebida de la eterna juventud. Realmente el hombre solo se enfoca en su bienestar propio y personal, físico, material y económico. Y cuando aquellos hombres le preguntaban al Señor Jesucristo ¿cuándo va a venir el reino de Dios?, era porque ellos querían libertad de los romanos. Era porque ellos querían tener una independencia completa como nación. No era porque estaban buscando lo que el Padre nuestro dice, que la voluntad de Dios se hiciera en la tierra así como en los cielos. ¿Qué es lo que nosotros deseamos y anhelamos cuando decimos al Señor: Señor, ven? ¿Es que realmente estamos buscando vivir de acuerdo a las exigencias y demandas de Dios en nuestra vida? ¿O es que simplemente estamos viendo cómo nos acomodamos, cómo tenemos estabilidad, cómo tenemos todo aquello que realmente a cada uno de nosotros le gustaría tener? Situaciones como las que estamos viviendo actualmente nos han hecho reflexionar, porque realmente el mundo debajo de nuestros pies se ha movido. Nuestra estabilidad material, económica, laboral, social, se está viendo colapsada.
Y quisiéramos decirle, Señor, ¿cuándo va a venir el reino? ¿En qué momento? Para sentirnos nosotros libres y cómodos, que realmente ya no vamos a estar pasando por penas en este mundo. Aquellos habían fallado en reconocer que el reino de Dios entre nosotros no necesariamente es alcanzar todas las conveniencias y todas las ventajas que nosotros esperamos tener. El reino de Dios entre nosotros significa que cada uno de nosotros tiene que responder a ese mensaje de salvación que el Señor Jesucristo nos ofrece cuando Él quiere que cada uno de nosotros reconozca su pecado y se arrepienta. Porque aquí en el Evangelio de Lucas, en algunas oportunidades el Señor Jesucristo ha hecho a lo largo de este caminar que lleva hacia Jerusalén, que comienza en el capítulo 9, versículo 52, ha hecho el énfasis en la necesidad del arrepentimiento. Y aún en el capítulo 13 enfatiza que sin arrepentimiento todos pereceremos igualmente. Y el Señor Jesucristo hará referencia precisamente a esto en este pasaje, cuando al hablar ya de una forma más íntima a sus discípulos, les recuerda lo que ocurre en el mundo en el cual nosotros nos encontramos. Y esto es lo que comienza a partir del versículo 22. Los intérpretes entienden que en una circunstancia un poco más íntima con los discípulos, ya no con la multitud en el contexto donde había sido indagado, preguntado el Señor Jesucristo por el liderazgo judío en cuanto a la venida del reino de Dios. El Señor Jesucristo retoma el tema para enfatizarle a sus discípulos la necesidad de vivir el reino de Dios en las circunstancias como ellos la tenían con la presencia del Señor, y reconocer cómo es importante entender esa diferente esfera en la que el reino de Dios actúa. Jesucristo dice a sus discípulos, ya en el versículo 22, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. El Señor Jesús les dice, ustedes no deben perder la oportunidad de aprovechar que me tienen entre ustedes. Porque algún día yo no estaré y ustedes van a anhelar ese tiempo. Lo que el Señor Jesucristo les está diciendo es que aprendan a valorar la importancia de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Para nosotros eso significa que aquellas enseñanzas que tenemos del Señor Jesucristo guardadas y registradas en los evangelios y la predicación de la iglesia en el primer siglo, que se dejó también de alguna forma expresada en las epístolas, debe continuar siendo para nosotros ese ánimo y esa esperanza para con nuestras vidas. Anhelamos definitivamente de alguna manera el hecho de que el Señor venga y establezca su reino, pero no lo anhelamos para tener bienestar material y económico en el mundo en que vivimos. Lo anhelamos porque de esa manera se va a cumplir el propósito final de Dios, en que la justicia se va a establecer, en que va a haber vidas en las cuales vivamos de acuerdo a su voluntad. Y por eso el Señor Jesucristo advierte a sus discípulos de esta manera. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. El Señor Jesucristo advierte a sus discípulos que cuando Él no esté, y es las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos hoy en día, no andemos creyéndole a todos esos falsos mesías y falsos cristos que tratan de engañar a la gente y a la multitud con que realmente el reino de Dios se está plasmando en el mundo material como nosotros lo estamos viviendo. Realmente la función de la iglesia en este tiempo no es establecer el reino de Dios en este mundo, porque realmente el reino de Dios en este mundo tal cual nosotros lo tenemos a nuestro alrededor, es el reino gobernado por el príncipe de las tinieblas. El reino de Dios no es un reino de Dios que se va a establecer en estas circunstancias actuales en medio de las cuales nosotros estamos viviendo. No es vivir en pequeños grupos aislados en los cuales queremos instaurar una forma de vida de acuerdo a nuestros propios criterios humanos y de acuerdo a aquello que nos conviene. Realmente el reino de Dios se establecerá únicamente cuando el Señor Jesucristo vuelva y cambie y transforme toda la realidad del mundo en que estamos. El mundo tal cual lo conocemos nosotros no puede dejar no permite que la manifestación del reino de Dios se realice, porque es un mundo lleno de pecado, de maldad, de injusticia, de corrupción, de violencia, de inmoralidad.
Y por eso es que el Señor Jesucristo dice, no vayan tras aquellos que les dicen que el reino de Dios se está manifestando en las circunstancias actuales del mundo en que vivimos. Continúa diciendo el Señor Jesús, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Cuando el Hijo del Hombre se manifieste, lo podremos reconocer de la forma como reconocemos un relámpago cuando lo vemos en el cielo. Sin embargo, el Señor Jesucristo en aquel momento a sus discípulos les dice que el reino de Dios no se habría de manifestar sin que antes Él padeciera. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. El reino de Dios no era algo que se iba a cumplir inmediatamente en sus días, porque realmente aquellos solo estaban preocupados de sus propios intereses materiales, nacionales, económicos, personales, del bienestar físico en relación con el mundo en que vivimos. El Señor Jesucristo habla de que para que el reino de Dios se manifieste, primero era necesario que Él padeciera, que Él entregara su vida en la cruz del Calvario, para que de esta manera cada uno de nosotros pudiera ser perdonado al llevar Él nuestros pecados sobre la cruz. Y de alguna manera algunos comentaristas señalan que este padecimiento del Señor Jesucristo previo a la instauración del reino de Dios, como el Señor Jesucristo realmente lo estaba predicando, puede de alguna manera también anticipar el padecimiento que como iglesia nosotros tenemos en el mundo. El Señor Jesucristo dijo en una oportunidad, en el mundo tendréis aflicción. Pero el Señor nos anima diciendo que Él ha vencido al mundo. Realmente la condición de la iglesia en este mundo, mientras el reino de Dios se establece, el reino de Dios que el Señor Jesucristo anunciaba, mientras el reino de Dios se establece en este mundo, la situación de la iglesia no se anticipa que va a ser una situación de comodidad, de bienestar, de estabilidad. Es una situación de padecimiento, de sufrimiento, de limitaciones. Y es por medio de esas circunstancias difíciles en la vida que nosotros podemos entender lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros puede identificarse también con los que padecen en el mundo. Mientras estemos en este mundo, mientras el reino de Dios se establezca, como iglesia no debemos olvidarnos de que el sufrimiento, que el padecimiento, las dificultades son parte de lo que el Señor espera que experimentemos para que nosotros podamos comprender e identificarnos, que podamos sentirnos encarnados en el mundo en que estamos. Porque la mayor parte de la población del mundo vive en sufrimiento. La gran cantidad de gente que se encuentra con limitaciones materiales, sufriendo por enfermedad, sufriendo por hambre, sufriendo por desnutrición, esas cantidades de gente son grandes. La gente que se encuentra viviendo de manera holgada, cómoda, con abundancia, es la menor cantidad de gente, y la iglesia debería identificarse por medio del sufrimiento con aquellos que sufren, y eso es lo que el Señor Jesucristo, de alguna manera, podemos ver en este pasaje, hizo con nosotros. Él sufrió con nosotros, se identificó con nosotros, padeció nuestras penas y nuestro sufrimiento, de forma que nosotros pudiéramos entender realmente lo que Él hizo por nosotros. Y el apóstol Pablo de alguna manera nos lo dice también, cuando dice que realmente si nosotros vamos a participar de la gloria con el Señor Jesucristo, también tendremos que haber padecido previamente los sufrimientos que Él ha sufrido. En el capítulo 8 de la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo, hablando de que somos hijos, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y luego dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y luego en el versículo 18 el apóstol Pablo nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y este capítulo 8 de Romanos nos recuerda que aún en medio de las dificultades y del padecimiento, el amor de Dios está con nosotros. Conocida es el pasaje y la porción. Y el apóstol Pablo nos dice de esta manera, haciendo unas preguntas: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada?
Antes, dice en el versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor Jesucristo dijo que antes de que Él se manifieste, tendría que padecer. Volviendo al tema de la manifestación del reino de Dios, el Señor Jesucristo continúa diciéndole a sus discípulos de esta forma, haciendo referencia a situaciones de la vida en que pareciera que mientras no se manifieste este reino de Dios, que no será únicamente de bendición, por decirlo así, sino será también de juicio, y esto es lo que los profetas anunciaban al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que tanto anhelaban el día del Señor, y algunos ven la referencia a este día del Señor, cuando aquí en el versículo 24 se dice que así será el Hijo del Hombre en su día. El día del Hijo del Hombre podría, y en los días del Hijo del Hombre, que también hace referencia en el versículo 26, es seguramente una referencia a esa frase del Antiguo Testamento, el día del Señor, que se refiere a los momentos finales. Y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento miraba el día del Señor como algo que vendría a liberarles de la presión de las naciones de alrededor, que en el momento habían sido los imperios de Asiria y Babilonia. Sin embargo, los profetas le dicen, no, el día del Señor no solamente es un día de gloria, es un día de juicio, de oscuridad, de castigo, porque realmente, aunque nos sintamos cómodos como nos encontramos en el mundo, si no respondemos al llamado de la predicación del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo, que ante todo busca en nosotros una conversión a Dios, un regresar a Dios, un arrepentimiento de la condición de pecado y del olvido que tenemos de Él, lo que habrá es juicio. Y por eso es entonces que el Señor Jesucristo hace referencia a dos situaciones históricas del Antiguo Testamento que se habían convertido casi en figuras de cómo Dios juzga al mundo en que estamos, en la época de Noé y en la época de Lot. Y estas secciones son referidas en variada literatura que tenemos en el período intertestamentario, tanto en la literatura de la producción judía, por ejemplo, en el libro de Eclesiástico, que es uno de los libros que nosotros llamamos apócrifos, es uno de los libros de la tradición intertestamentaria. En el libro de Eclesiástico, el capítulo 16, versículos 7 y 8, se dice que Dios no perdonó a los poderosos del pasado que se rebelaron al sentirse fuertes, seguramente una referencia a los gigantes que se mencionan en Génesis 6, y tampoco perdonó a los que vivían con Lot, que se hincharon llenos de orgullo. Y en la literatura judía de la Misna, en el tratado que se conoce como el Tratado de Sanedrín, se dice en el Tratado de Sanedrín 10.3 que la generación del diluvio no tiene parte en el mundo venidero. Y también se dice que los hombres de Sodoma no tienen parte en el mundo venidero. Porque se dice que los pecadores, dice, no estarán de pie en el juicio, con referencia a la generación del diluvio, ni los pecadores en la congregación de los justos, como una referencia a los hombres de Sodoma. Por eso entonces el Señor Jesucristo dice en el versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Si no respondemos a la prédica del Evangelio del Señor Jesucristo, de la necesidad de responderle a Dios en arrepentimiento y conversión, va a continuar la vida humana como que si nada estuviera pasando. Y eso ocurría en los tiempos de las primeras décadas después de que la iglesia comenzó. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, dice que no pensemos que el hecho de que el Señor no ha venido es como que si realmente se hubiera olvidado. Porque realmente lo que el Señor espera, dice, es que todos procedan al arrepentimiento. Y es así como dice el apóstol Pedro. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Y eso es lo que el Señor ha estado dándonos a lo largo de la historia después de su presencia en este mundo, la oportunidad de arrepentirnos, de escuchar el mensaje del Evangelio. Sin embargo, el Señor dice, la gente continuará como si nada, confiada de las circunstancias. Y situaciones como las que estamos viviendo hoy en día nos recuerdan que realmente el mundo es inestable, que la vida no se mantiene de esa forma. El Señor continúa diciendo que en los días de Noé dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y luego dice, mas asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Llegará el momento cuando el Señor venga, y vendrá, no únicamente a darnos comodidad, bienestar, lujos, tranquilidad, sino que vendrá a pedir cuentas. Y será un tiempo en el cual realmente Él hará manifestación de juicio y quiere que cada uno de nosotros reconozca la necesidad de desapegarnos del mundo en que estamos. Por algo el Señor Jesucristo dijo que no podemos amar a Dios y a las riquezas. Y el apóstol Pablo dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y en la segunda carta a Timoteo, en ese mismo capítulo donde habla de que la raíz de todos los males es amor al dinero, el apóstol Pablo nos dice que debemos advertir, en 1 Timoteo capítulo 6, que debemos advertir a la gente que tiene bienestar en el mundo donde nos encontramos, advirtiendo que no confiemos en las riquezas. Dice en el versículo 17 de 1 Timoteo 6, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y estas advertencias del Señor nos dicen que no debemos continuar en la vida como si nada fuera a pasar en el futuro. En los días de Noé dice que comían, bebían, se casaban y daban en casamiento. Vivían la vida alegre, disfrutaban de la vida que tenían a su alcance. Y creo que eso es algo que nos hemos visto limitados hoy en día con este encierro que tenemos, por ejemplo, en cuarentena y en toque de queda, de no poder disfrutar de las cosas buenas de la vida. En los días de Lot, dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Nos gusta la vida cómoda y alegre y poder continuar haciendo lo que tenemos. Pero si simplemente enfocamos nuestra vida en satisfacer nuestros deseos terrenales, al final lo que tendremos, dice el Señor, es juicio. Dice el versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Seguramente es una referencia a las circunstancias que habrían de vivir en el pueblo de Israel unas décadas después, cuando finalmente Jerusalén cayó ante los romanos. Y dice, si realmente quieren evitar el juicio, no se preocupen de lo que están dejando atrás. Y vuelve con este recordatorio en el versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. La mujer de Lot es un ejemplo clásico de aquel que vuelve la mirada atrás, lamentando lo que ha perdido. Cuando Lot iba afuera, huyendo con su esposa y sus 2 hijas de aquella ciudad sobre la cual estaban cayendo fuego y azufre, la mujer de Lot seguramente se volvió a ver atrás, lamentando todo lo que había dejado. Seguramente Lot tenía una vida cómoda, seguramente Lot tenía una vida con una buena posición en Sodoma. Y cuando la mujer se vuelve, nos narra el libro de Génesis, que al volver atrás se volvió en una estatua de sal. El Señor Jesucristo lo que nos quiere decir es que no debemos lamentar lo que perdamos en este mundo y en esta vida. Estamos viviendo situaciones actualmente en la cual hay mucha pérdida. Una de las grandes preocupaciones de los gobiernos alrededor del mundo con esta crisis de la pandemia del COVID-19 es el impacto económico tan fuerte que está teniendo, cómo la economía va a entrar en una recesión
como no la hemos conocido en nuestra historia y en nuestra vida. El efecto que esto está teniendo es fuerte. Pero el Señor nos dice, si vamos a vivir en el mundo de acuerdo a la voluntad de Dios, no nos olvidemos que Él es nuestro proveedor, aquel que está pendiente de nosotros, y no estemos lamentando aquello que estamos perdiendo. El Señor dice, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Si queremos aprender algo de lo que Dios está queriendo decirnos en este tiempo de crisis en el mundo, es que realmente tenemos que aprender a perder, si vamos a buscar lo que Dios quiere para con nosotros. El Señor habla de que en el momento del juicio, cuando Él venga y establezca su reino, dice así: os digo que en aquella noche, se anticipaba que el Señor habría de venir como ladrón en la noche. En aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Esto habla de que en la venida del Señor algunos van a ser tomados para ser bendecidos por Dios y guardados del juicio, y otros serán tomados. Entonces los discípulos preguntan al Señor: ¿dónde, Señor? ¿Cómo vamos a ver cuando esto ocurra? Y el Señor responde con una frase críptica, un poco difícil de entender: donde estuviera el cuerpo, ahí también se juntarán las águilas. Lo que el Señor Jesucristo quiere decir es que, así como reconocemos que hay un cadáver porque hay águilas o buitres revoloteando, nos daremos cuenta cuando el Señor se manifieste, porque nosotros podremos ver que el Señor ha venido a nuestro auxilio. Seguramente esto deja muchas dudas, inquietudes en nosotros, porque realmente no entendemos ni conocemos cómo se habrá de manifestar el reino de Dios. Pero no es de las formas como muchos nos están tratando de hacer creer, que veamos señales, veamos signos y circunstancias en el mundo en el cual estamos. No es de esta forma, ha dicho el Señor Jesucristo en el versículo 20. No vendrá con advertencia, con señales que nosotros estemos buscando y reconociendo. El reino de Dios se manifestará cuando nosotros veamos y experimentemos que el Señor nos ha salvado y nos ha rescatado, porque hemos sabido responder a Él con arrepentimiento. La pregunta para nosotros es: ¿qué es lo que estamos buscando en este momento? Nuestra comodidad, nuestro bienestar, el hecho de que no se cambie el mundo cómodo como lo hemos conocido. ¿O esta situación nos hará reflexionar y que realmente necesitamos reconsiderar la forma como hemos estado viviendo nuestras vidas y que no hemos dado a Dios el lugar adecuado? Que no hemos reconocido la obra que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, y ver la necesidad de que realmente seamos cambiados y transformados, porque al final de cuentas lo más importante no es este mundo, no son nuestras riquezas en este mundo, no es nuestra estabilidad económica, porque este mundo habrá de pasar. Lo más importante es que cada uno de nosotros participe de la salvación que el Señor nos dará, y que cuando Él venga, cada uno de nosotros sea salvado, sea rescatado de este mundo que de alguna manera habrá de sufrir juicio. Que anhelemos la llegada del reino de Dios, pero no para nuestra comodidad y bienestar personal, sino para que la voluntad de Dios se haga, y que anticipemos esa venida del reino de Dios con un corazón contrito y humillado, arrepentido y agradecido por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, porque Él dijo que antes de que Él viniera era necesario que padeciera y fuera desechado por aquella generación. Aquella generación sufrió el destierro de la tierra, el pueblo y la nación de Israel perdió todo el bienestar que tenía. Y a veces es necesario que nosotros perdamos los bienes materiales para darnos cuenta de que eso no es lo que cuenta. El Señor Jesucristo nos recuerda que el que procure salvar su vida, que el que procure salvar su bienestar económico en el mundo que está, la perderá. Y el enfoque es que perdemos realmente todo significado y sentido apropiado. Pero el que la pierda, dice, el que esté dispuesto a olvidarse de los bienestares materiales, de las alegrías y placeres que el mundo nos da, la salvará. Realmente la iglesia no está en este mundo para buscar comodidad y bienestar.
La iglesia está en este mundo para olvidarnos de todas las comodidades que el mundo nos ofrece. No estamos aquí para enriquecernos. Si el Señor nos da riqueza, como dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, que la usemos para bendición de otros. Pero que no enfoquemos ni dediquemos nuestra vida y nuestro esfuerzo solamente a buscar nuestra comodidad material. Que ante todo dediquemos tiempo, esfuerzo a hacer la voluntad de Dios en todo lo que Él espera para cada uno de nosotros. Que el Señor les siga bendiciendo. Que este tiempo sea un tiempo de reflexión, de meditación, y que aprendamos a buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Con la ayuda del Señor nos veremos nuevamente en una semana. Mientras tanto, busquemos al Señor, aprendamos de Él, aprendamos a reconocer en este tiempo la voz de Dios que está con cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y feliz domingo, y que el Señor nos guarde a lo largo de esta semana. Amén.